Veríamos el tema de derivadas de funciones de varias variables. ¿A qué nos referimos con esto? Que si yo tengo una función x, y, o sea que debe estar formada tanto por la x como por la y, yo voy a encontrar el número total de derivadas que yo voy a encontrar va a ser igual al número de variables que yo tengo en la función. Entonces, si yo tengo una función de dos variables, yo debo de poder encontrar la derivada de la función con respecto a x y la derivada de la función con respecto a y. ¿Ok? En el cual, si yo derivo la función con respecto a x, solamente voy a derivar la variable x. Las demás variables que se encuentran en la función se convierten en constante y la derivada de una constante, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿Ok? Entonces, si yo encuentro la derivada de la función con respecto a x, solamente tengo que ver, ¿este término se puede derivar con respecto a x? Sí. Sí, porque tiene x, entonces la derivada de 3x sería 3. Más la derivada de este término, ¿se puede derivar con respecto a x? No. No, porque no tiene x, por lo tanto es una constante y la derivada de la constante vale 0. Por lo tanto, la derivada de la función x, y con respecto a x es igual a 3. ¿Ok? Lo mismo pasa, tengo que encontrar la derivada con respecto a y, entonces este primer término no se puede con y porque no tiene, valdría 0, y el siguiente sería igual a 4. Y esas son las derivadas parciales, que se conoce como primeras derivadas parciales. ¿Ok? Entonces, de una función, cual sea la función, que tenga dos o más variables, ya no voy a derivar implícitamente como lo hacíamos, que poníamos y' o alguna cuestión, no, es simplemente voy a derivar con respecto a cada una de las variables y luego ya encuentro la derivada. ¿Se pueden usar las mismas fórmulas de derivada que hemos visto? Sí, sí se pueden usar las mismas fórmulas. Las trigonométricas, las hiperbólicas, las inversas, las logarítmicas, las exponenciales, la de u a la n, la de un producto, la de un cociente, todas se pueden usar. ¿Ok? Vamos a ver otra función un poquito más compleja. Que sea f x, y de 5x cuadrada más 4x y cúbica menos 2x cuadrada y cuarta menos 6 y cúbica. ¿Ok? Esa parte de ahí. Con respecto a qué voy a derivar esa función. ¿Cuántas Con derivadas X y con Y. Ok, voy a encontrar dos derivadas parciales. Debo encontrar la derivada con respecto a x de x, y la derivada con respecto a y de x, y. ¿Ok? Por lo tanto, me quedaría con respecto a x, el primer término sería 10x, más el siguiente término lo derivo solamente con respecto a x, lo demás pasa constante, que es el 4y cúbica, la derivada de x es 1, entonces me queda 4y cúbica. ¿Ok? Menos el siguiente término, si se puede con x, quedaría 4x y cuarta, y la derivada del último término pues vale 0, y esta es la derivada parcial con respecto a x. Si aquí no hay variable x, que es con la que estoy derivando, todo esto es una constante, y la derivada de una constante vale 0. Caso contrario acá, la constante es el 2 y la y cuarta. Entonces yo solamente voy a derivar la x cuadrada. Es la fórmula de c por x a la n. ¿Qué es constante? Tanto el 2 y la y cuarta. Eso es la constante. Y la x a la n, pues es la x cuadrada. Entonces yo derivo, me queda c
por n por x a la n menos 1. Entonces me queda 2y cuarta por la n que vale 2 por la x a la 1. Y es igual a 4y cuarta x. ¿Ok? Cuando está pegada con la variable, la constante pasa igual y solamente se deriva la variable. Entonces, ustedes díganme cómo quedaría la derivada con respecto a y. ¿Cómo quedaría? 12y al cuadrado x Ajá. menos 8y a la 3 por x a la 2 Ok. menos 18y al cuadrado. Y esa sería la derivada parcial con respecto a y. Nos quedamos que de una función x, y, ¿sí? Yo debo encontrar, si me piden encuentra las primeras derivadas parciales, yo debo encontrar la derivada parcial de la función x, y con respecto a x y la derivada parcial de la función x, y con respecto a y. ¿Ok? O si yo le llamo que esta sea la función z, pues yo voy a encontrar la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y. Y esas son las primeras derivadas parciales. ¿Ok? Si a mí me pregunta, encuentra las segundas derivadas parciales, ¿qué creen que debo de hacer? Derivar otra vez. La primera. La primera derivada, o sea, la que yo ya encontré, otra vez la voy a derivar con respecto a x, ¿sí? Pero también la voy a derivar con respecto a y. Y la primera derivada con respecto a y que ya encontré, la voy a derivar otra vez con respecto a y la voy a derivar con respecto a x. Donde estas dos tienen que ser iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que no me importa si primero derivo con x y luego con y, o primero con y y luego con x, da exactamente lo mismo. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. Si yo tengo esa función y me pide encuentra las segundas derivadas parciales, pues primero voy a encontrar la primera derivada. Zx sería 8x más 8y y nada más. Zy va a ser igual a 8, perdón, sí, no, 8x menos 18y cuadrada. ¿Ok? Ya encontré las primeras derivadas parciales. Después la segunda, zxx, me quedaría 8 y zxy de esta misma, voy a derivar ahora con respecto a y, igual me quedaría 8. Z dos veces con y, me va a quedar menos 36y. Y luego de esta misma, ahora la derivo con x, me va a quedar igual a 8. Ya les dije que estas dos tienen que ser iguales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que no me importa el orden. Entonces, si eso me están diciendo, o sea, que no importa el orden de las derivadas, pues si a mí me piden una derivada en específico, encontrar zxyx, pues no importa si primero derivo con x, luego con y luego con x, o primero derivo dos veces con x y luego con y, o primero con y luego dos veces con x, la combinación yo la tengo que hacer como sea, pero la función la tengo que derivar dos veces con x y una vez con respecto a y. ¿Ok? Entonces, ¿qué me pueden pedir en los problemas? Que encuentre las primeras derivadas parciales, o que encuentre las segundas derivadas parciales, o una derivada parcial en particular. ¿Ok? Todo eso me pueden llegar a pedir. Puede ser de 3 variables,
de 4 variables, 3xy cuadrada, menos 5, xz cúbica, más 2y cuadrada z cuarta, menos 4xyz la quinta. No sé. Entonces ahí, ¿qué deriva? Si me piden encuentrar las primeras derivadas parciales, ¿cuántas derivadas parciales voy a encontrar? 3. 3, que sería encontrar la derivada parcial con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. ¿Ok? En la cual, con respecto a x, pues me quedaría 3y cuadrada, menos 5z cúbica, menos 4yz a la quinta. Con respecto a y, quedaría 6xy más 4yz cuarta menos 4xz quinta. Y con respecto a z, sería menos 15xz cuadrada más 8y cuadrada z cúbica menos 20xy z cuarta. Y listo. Y estas serían las 3 respuestas que me pedirían. Lo otro, ¿qué se hace con estas derivadas parciales? Lo que se hace, se encuentra el diferencial total. El diferencial total de una función. El diferencial total de la función x, y, z. En este caso que tenemos el diferencial total de la función w. ¿Sí? ¿Qué quiere de esa función que está aquí? ¿Qué quiere decir el diferencial total? Es simplemente la suma de las derivadas parciales. O sea, la derivada de la función w con respecto a x por el de x, más la derivada de la función w con respecto a y por dy, más la derivada de la función w con respecto a z por dz. ¿Por qué agregamos esto? Nada más para identificar con respecto a qué estoy derivando la función. Entonces, ¿qué es el diferencial total? La suma de cada una de las derivadas parciales. Entonces, ¿cómo me quedaría, por ejemplo, el diferencial total de la función w que hicimos ahorita? Sería 3y cuadrada menos 5z cúbica menos 4yz quinta por dx más 6xy más 4yz cuarta menos 4xz quinta por dy más menos 15x z cuadrada más 8y cuadrada z cúbica menos 20xy z cuarta por dz. Y este es el diferencial total de la función w. Que es simplemente la suma. Nada más se acomoda si ya no se hace ninguna operación ni nada. Nada más que sí hay que dejar identificado con respecto a que estoy derivando.